Antonio Aguilar permanecía inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo estuviera atrapado dentro de una coraza invisible. No era miedo. Él no era un hombre que temiera al escenario, ni al público, sino esa forma silenciosa de tensión que solo se ve en gente acostumbrada a caminar entre diplomacias, rumores e intereses que nunca se dicen abiertamente. El pasillo detrás del escenario del Palacio de los Deportes estaba iluminado por lámparas altas y frías, que creaban sombras largas, haciendo de cada cable y caja de sonido una especie de obstáculo, como si el propio ambiente exigiera que todos allí pensaran antes de dar un paso. Técnicos pasaban a toda prisa, cargando micrófonos, soportes, partituras arrugadas. De vez en cuando alguien reconocía a Antonio y lo saludaba con un «Buenas noches, don Antonio», siempre con respeto, siempre con esa pizca de recelo. Él devolvía el gesto con educación, pero no se movía. El sombrero, ligeramente inclinado hacia adelante, ocultaba gran parte de su expresión, pero quien mirara atentamente se daría cuenta de que el hombre respiraba demasiado profundo, como quien intenta organizar pensamientos antes de enfrentar un dilema. La verdad era simple e incómoda. Antonio no quería estar allí, al menos no de esa manera. La invitación había llegado como un gesto de cordialidad, o eso parecía. Pero la industria artística, en esa época, rara vez hacía algo sin intenciones superpuestas. Los rumores sobre la disputa entre él y Pedro Infante por un nuevo programa en la radio XCW eran solo una chispa, pero bastaba cualquier soplo para convertirse en incendio. Y ese soplo venía de todos lados, de productores ambiciosos, de empresarios que medían voces como quien mide ganado, de periodistas ávidos por un titular que pareciera real. La supuesta rivalidad entre dos gigantes de la música mexicana era un regalo irresistible para quienes vivían de crear historias. Y aunque Pedro había ignorado el asunto, su naturaleza no le permitía alimentar intrigas pequeñas. El murmullo crecía. Era inevitable que salpicara a Pa Antonio, y eso le molestaba más de lo que admitía. Fue en ese estado de pensamiento denso que Antonio escuchó pasos tranquilos acercándose, no apresurados como los de los técnicos, ni ansiosos como los de los asistentes. Eran pasos de alguien que no tenía necesidad de hacerse notar, pero que siempre acababa siendo percibido. Pedro Infante apareció en la vuelta del pasillo, sin hacer ceremonia, sin el brillo del escenario, solo él. El hombre que muchas veces escondía su propia fragilidad detrás de una postura demasiado tranquila. Pedro llevaba ese aire de quien ya había escuchado más de lo que debería. Se acercó despacio, como si temiera romper el silencio de alguien que lo necesitaba. Pero antes de que Antonio pudiera ajustar el sombrero o esbozar una excusa, Pedro puso la mano sobre su hombro. Un toque leve, pero seguro, como quien dice sin palabras, «Te vi. Y sé». «¿No vas a decir nada hoy?», preguntó. No había ironía, ni provocación, solo una constatación. Antonio miró al suelo por un instante. Era difícil esconder cosas de Pedro, no porque fuera entrometido, sino porque tenía el talento de percibir lo que nadie decía. Y entendía como pocos. «Hoy no, Pedro», respondió en un hilo de voz. Luego levantó el rostro. «A veces es mejor callar». Pedro asintió, pero sus ojos, siempre tan vivos, mostraron que ese silencio le incomodaba. Él jamás permitió que terceros definieran su relación con alguien. Para él, las lealtades eran personales, no públicas, y viendo a Antonio de esa manera, supo que la situación había ido demasiado lejos. «Si te callas», dijo Pedro, casi como un reflejo. «Ellos hablan por ti». Antonio suspiró. «¿Y si hablo? Lo tergiversan todo». Pedro no discutió. No era noche para debatir estrategias de prensa, era noche de cantar. Y, para él,
Cantar era más que un trabajo, era un pacto con el público. La orquesta, en el escenario, ejecutó una escala corta, señalando que el show comenzaría en minutos. El sonido llegó amortiguado hasta el pasillo, como si viniera de debajo del agua. Pedro soltó el hombro de Antonio, se acomodó el saco y esbozó una media sonrisa. El tipo de sonrisa que guardaba más comprensión que alegría. «En un rato entro», dijo. «Si quieres verme hacer el ridículo, hoy quizás sea la noche». Antonio reaccionó con un gruñido que casi se convirtió en risa. «Tú nunca haces el ridículo». «Todos lo hacemos», replicó Pedro. «La diferencia es quién se levanta con estilo». Se dio la vuelta para irse, pero antes de atravesar la cortina, miró a Antonio por encima del hombro. Había allí una promesa silenciosa. «No voy a dejar que esto siga así». Antonio permaneció en el pasillo, siguiendo al amigo con una mirada cargada de una mezcla rara de miedo y gratitud. Sabía que Pedro, cuando tomaba una decisión, movía montañas. A veces montañas que no deberían ser movidas. Pero también sabía que, esa noche, algo se resolvería. Y tal vez no habría vuelta atrás. El público rugió al escuchar el nombre de Pedro anunciado. Y Antonio, solo en el estrecho pasillo, sintió el silencio a su alrededor volverse aún más pesado, como si el destino estuviera esperando solo el próximo gesto. La luz golpeó a Pedro con fuerza en cuanto atravesó la cortina. Era un impacto físico, caliente, vertical, que lo separaba del mundo real y lo lanzaba a ese territorio suspendido donde los artistas dejaban de ser hombres para convertirse en símbolos. El Palacio de los Deportes estaba lleno hasta el último asiento, y el público reaccionó como una criatura única, rugiendo, silbando, levantándose en un movimiento involuntario. Era una energía antigua, acumulada a lo largo de décadas de voces que lo acompañaban por la radio, por los discos que sonaban en tocadiscos gastados, por las películas que atravesaban el país como pequeños milagros en blanco y negro. Pedro parpadeó despacio, acostumbrándose al brillo. No era vanidad, era técnica. Sabía que cada segundo que tardaba antes de hablar o cantar servía para atraer al público hacia él, como si manipulara la respiración colectiva de esa masa que lo veneraba. La orquesta, dispuesta en semicírculo detrás de él, esperaba en silencio atento. Instrumentos listos, director con la batuta levantada en una diagonal calculada. Antes de la primera nota, Pedro hizo el gesto que todos conocían. Llevó la mano al cinturón, acomodó el micrófono con la izquierda, siempre la izquierda, y levantó el rostro solo lo suficiente para revelar la pequeña sonrisa, casi tímida, que se transformaba inmediatamente en una explosión de aplausos. Era un ritual. Y los rituales, en esa época, tenían valor sagrado. «Muy buenas noches, México», dijo, con esa voz que parecía al mismo tiempo natural y cinematográfica. El público respondió con un bramido que hizo temblar los reflectores. La orquesta entró con el arreglo inicial de Amorcito Corazón. Pedro cantó de forma impecable, pero había algo en sus gestos que solo quienes lo conocían bien notarían. No estaba completamente presente allí. Parte de él, una parte silenciosa, permanecía en el pasillo, junto a Antonio Aguilar, como si esa conversación aún resonara entre las notas que soltaba en el micrófono. Con cada verso, miraba a diferentes puntos del público. No buscaba a nadie. Era más como si olfateara el ambiente, como si intentara entender qué tipo de noche sería esa. Pedro sabía que las presentaciones públicas, en momentos de tensión tras bambalinas, podían convertirse en armas. Bastaba una frase mal interpretada, y los periódicos amanecerían con titulares que incendiarían la ciudad. Y era precisamente por eso que se mantenía alerta. Terminada la primera canción, vino la segunda. Algo más fuerte, más bravo,
para arrancar aplausos vigorosos. Modulaba el tono, jugaba con la intensidad, alargaba ciertas frases para provocar ese murmullo extasiado típico de públicos que se olvidan de su propia respiración. Y, mientras hacía eso, sentía su cuerpo entero vibrar no solo con la música, sino con una decisión que parecía crecer dentro de él. En el lado derecho del escenario, Pedro percibió un movimiento mínimo, el contorno de un sombrero, la postura firme de un hombre acostumbrado a comandar palenques y arenas. Antonio se había colocado detrás de los técnicos, no para llamar la atención, sino para acompañar de lejos. Sus brazos cruzados, el mentón inclinado hacia adelante y la expresión endurecida revelaban un conflicto interno. No debería estar allí, al menos no en esa posición de mero espectador. Él era Antonio Aguilar, cantante, actor, charro, hombre de fibra y honor. Pero esa noche, su presencia parecía la de un fantasma vigilante. Pedro desvió la mirada rápidamente para no delatar que lo había visto. El público no podía percibir que algo lo inquietaba. La orquesta inició el arreglo de 100 años, y ese siempre fue un punto sensible para Pedro. La melodía lenta, los violines arrastrados, la letra marcada por despedidas y culpas. Todo eso lo conmovía de una manera que pocos sabían. Respiró hondo antes de entrar en el primer verso. Todo el salón se sumergió en un silencio espeso. Era como si cada persona sintiera que esa interpretación llevaba algo más que sentimiento artístico. Pedro cantó cada palabra como si fuera memoria, y tal vez lo fuera. El público acompañó sin hacer ruido, absorbiendo el drama de la música, dejando que el peso emocional de la canción se deslizara dentro de ese enorme auditorio. Cuando Pedro terminó, hubo un intervalo de algunos segundos antes de los aplausos. Segundos que sonaron demasiado largos. Segundos de pura reverencia. Pero fue justamente en esos segundos que Pedro sintió la certeza consolidarse dentro de él. La noche no podía terminar así, con silencios, tensiones y miradas evitadas. No permitiría que su relación con Antonio, construida en décadas de respeto, encuentros en sets de filmación, cabalgatas en los descansos de grabaciones, carcajadas en cantinas de madrugada, fuera manchada por especulaciones alimentadas por hombres que jamás sudaron bajo el sol de un escenario o de un rancho. Fue allí, entre el último acorde de los violines y la explosión de los aplausos, que Pedro tomó la decisión que cambiaría el curso de esa noche. No era premeditada, era instintiva. Un impulso cargado de ética y de orgullo. Y, como todo impulso de Pedro Infante, venía junto con un coraje que rozaba la imprudencia. Se giró de perfil, como si fuera a agradecer a la orquesta, pero en realidad buscaba de nuevo la sombra donde estaba Antonio. Lo encontró por medio segundo, lo suficiente para reconocer la expresión incómoda y orgullosa del amigo. Y entonces lo supo. Supo que no terminaría ese show sin deshacer, frente a todos, el malentendido que amenazaba con dividirlos. El maestro levantó la batuta de nuevo, listo para comenzar la próxima canción. Pero Pedro levantó la mano, pidiendo un momento. El público murmuró. Era raro que interrumpiera el flujo de canciones. Algo estaba a punto de suceder, algo que nadie, ni siquiera los músicos, podía prever. Entre bastidores, Antonio frunció el ceño. Pedro respiró hondo. La noche exigía valentía, y él estaba dispuesto a entregarla toda. El maestro se congeló en el gesto, la batuta levantada en el aire, como un pájaro suspendido en el momento antes del vuelo. Los músicos intercambiaron miradas rápidas, inquietos, incapaces de entender qué motivó la interrupción. Pedro rara vez rompía la secuencia programada, y cuando lo hacía, no era por capricho. Era porque algo más profundo, más humano, más urgente pedía paso a través de su voz. El público lo percibió de inmediato.
Un silencio espeso se extendió por la arena, apagando risas, susurros, chismes y el roce de los bancos. Las personas contuvieron la respiración, presintiendo que estaban a punto de presenciar un momento que más tarde sería contado en los periódicos, en las mesas de cafetería, en los pasillos de los estudios. Una especie de premonición colectiva se apoderó del ambiente. Pedro sostuvo el pedestal del micrófono con ambas manos. Ese gesto, pequeño para quien no lo conocía, era una señal clara de que hablaría no como estrella, sino como hombre. Levantó el rostro sin prisa y miró al público con esa mirada que parecía atravesar multitudes sin perder la dulzura. Esta noche, comenzó con voz firme pero baja. Hay alguien aquí de quien se ha hablado demasiado, mucho más de lo que se le ha escuchado. La frase quedó suspendida en el aire como polvo iluminado por un reflector. La audiencia reaccionó con un murmullo casi supersticioso. Entre bastidores, Antonio Aguilar se inclinó hacia adelante, en alerta. Sus dedos apretaron el sombrero hasta blanquear los nudillos. Sabía que Pedro tenía un sentido casi sobrenatural para percibir tensiones ajenas, pero jamás imaginaría que el amigo llevaría el asunto al escenario, y mucho menos frente a miles de personas. Pedro prosiguió, ahora con un tono que mezclaba sinceridad y autoridad. Andan diciendo que hay disputa entre nosotros, que hay peleas tras bambalinas, que uno quiere tomar el lugar del otro. Hizo una pausa corta. Pues yo digo que México no merece ese tipo de mentira. Un murmullo recorrió las filas del público. El nombre Antonio Aguilar flotó como un susurro entre varias bocas, pero nadie se atrevió a pronunciarlo abiertamente. Todos esperaban el siguiente movimiento. Pedro inspiró hondo. La mano izquierda se deslizó por el micrófono, ese viejo gesto que siempre precedía algo importante. «Ustedes saben que nunca me ha gustado el chisme», dijo él con una media sonrisa. «Y menos aún dejar que usen mi nombre para echar leña al fuego que no encendí». El público asintió con una mezcla de respeto y curiosidad ansiosa. En la esquina del escenario, Antonio cerró los ojos un instante. Era demasiado incómodo. Era demasiado valiente. Era típico de Pedro. Pedro entonces cambió el tono. Su voz, antes suave, ganó peso. Hoy, antes de subir al escenario, me encontré con un amigo, un hombre que nunca necesitó alzar la voz para mostrar quién es. Un hombre que construyó su carrera con trabajo, no con intrigas, y que, por dignidad, ha preferido el silencio. El corazón de Antonio dio un golpe fuerte en el pecho. «Pero yo», dijo Pedro, poniendo una mano en el pecho, «no permito que hablen por mí, ni que hablen mal de quien merece respeto». Levantó la mirada directamente hacia el punto donde Antonio estaba escondido. Aunque no podía ver a su amigo por la luz, era como si lo llamara con los ojos. «Por eso, esta noche, delante de todos ustedes», su voz adquirió una especie de solemnidad. «Digo sin rodeos». Pedro hizo una pausa tan larga que parecía quitarle el aire a todos allí. Y entonces, Antonio Aguilar. El nombre sonó claro, poderoso, y reverberó por el salón como si hubiera sido lanzado desde lo alto de una montaña. El público, por un segundo interminable, quedó en total silencio. Silencio absoluto, casi imposible en un espacio tan grande. Hasta que, de repente, como si se hubiera liberado un bloqueo, estalló en aplausos. No fueron aplausos comunes. Fueron aplausos cargados de emoción, de sorpresa, de reconocimiento por el coraje que acababan de presenciar. Pedro continuó. «Antonio está aquí esta noche, no porque vino a cantar, sino porque es mi amigo, porque somos parte de la misma historia, y porque ninguno de nosotros necesita reemplazar al otro. México es demasiado grande para tan poca imaginación». El aplauso se intensificó. La gente se levantó,
silbó, gritó el nombre de Antonio. Otros, más viejos, aplaudieron con la lentitud ritual de quien entiende el valor de ese gesto. Detrás de los técnicos, Antonio permaneció inmóvil, el rostro endurecido, no por ira, sino por emoción contenida. No esperaba eso, no esa noche, y ciertamente no de esa forma. Un asistente tocó su brazo, indicando que debía acercarse al escenario. Antonio dudó. El honor manda avanzar, el orgullo manda quedarse. Era una lucha interna que se libraba en segundos. Pedro, percibiendo la indecisión, hizo algo aún más inesperado. Retrocedió 2 pasos del centro del escenario, abriendo espacio, como si invitara al amigo a ocupar el lugar de honor que siempre había sido suyo por derecho. «Pasa, Antonio, si tú quieres», dijo en voz baja, pero audible. Era un gesto de humildad tan profundo que arrancó un murmullo emocionado de la audiencia. Antonio, entonces, levantó la cabeza. Sus ojos encontraron el brillo de los reflectores y respiró hondo. La mano apretó el sombrero como si fuera una rienda que lo mantenía en el mundo concreto. Luego, finalmente, avanzó. Un paso. Otro. Los aplausos aumentaron con cada movimiento suyo, como olas del mar que acompañan el caminar de alguien que regresa. Cuando apareció en la luz del escenario, todo el público se levantó. Había allí un respeto que ningún periódico, ningún rumor, ningún productor podría fabricar o destruir. Pedro sonrió, discreto, casi íntimo, y dijo simplemente: «Aquí está el hombre», y la noche cambió de rumbo para siempre. El momento en que Antonio Aguilar puso el pie dentro del círculo de luz fue tan cargado de significado que hasta los músicos, acostumbrados a ver de todo en los bastidores de la época de oro, enderezaron la postura. En ese gesto había una larga cadena de historias no contadas, madrugadas en estudios de radio, cabalgatas cinematográficas, ensayos interminables, discusiones acaloradas sobre repertorios, consejos intercambiados en cantinas oscuras. Era como si décadas de memoria colectiva caminaran junto al charro alto y silencioso. Pedro, al verlo acercarse, dio un paso atrás. No era un retroceso, era reverencia. Era su manera de decir: «Este espacio es tuyo también», sin necesidad de convertirlo en discurso. Y Antonio lo entendió, porque entre ellos, durante años, muchas cosas se dijeron solo con gestos. Los aplausos parecían no terminar nunca. Toda la audiencia estaba de pie. La gente lloraba sin saber bien por qué. Tal vez por la belleza de lo que veían, tal vez por el alivio de darse cuenta de que 2 gigantes de la música, que la prensa insistía en poner en lados opuestos, estaban allí, con las manos limpias y el alma abierta. Era como ver una cicatriz cerrarse frente a miles de testigos. Antonio se detuvo al lado de Pedro. Los 2 hombres se quedaron frente a frente por un instante, que duró más de 1 minuto en la memoria de quienes estaban allí. Pedro apoyó las manos en la cintura, inclinando ligeramente el tronco hacia adelante, en actitud de complicidad. Antonio sostenía el sombrero contra el pecho, respirando hondo, como quien intenta encontrar palabras a la altura de la ocasión. Tomó el micrófono que Pedro le ofrecía. No lo tomó, lo recibió, y ajustó el brazo, en un gesto casi militar. «Buenas noches», comenzó, pero la voz falló levemente. Aclaró la garganta y recomenzó. «Buenas noches a todos». El público respondió con otro aplauso, más contenido, como si animara al charro a continuar. «No vengo aquí para cantar», dijo Antonio, y hubo un murmullo decepcionado, pero respetuoso. «Vengo porque un hombre…» Miró rápidamente a Pedro. «Un amigo», dijo mi nombre delante de todos, cuando yo mismo había preferido el silencio. Pedro bajó la mirada por un segundo, como quien recibe un elogio que no pidió. «A veces», continuó Antonio, «el silencio es un arma. Otras es cobardía. Yo…» Pausó,
y el público se inclinó imperceptiblemente hacia adelante. Yo elegí callar, porque no quería participar en la hoguera. No quería pelear por algo que no me pertenece. Nuestro pueblo tiene demasiados problemas como para que dos cantantes estén disputando titulares de periódico. La audiencia reaccionó con un murmullo de aprobación. Pero hay otra cosa, dijo Antonio, enderezándose. Cuando un hombre limpia el nombre de otro, cuando tiene el valor de llamarlo delante del país, eso no puede quedar sin respuesta. Pedro levantó la cabeza, cruzando los brazos. Era imposible ocultar el impacto de esas palabras. Pedro, dijo Antonio, volviéndose hacia él. Sabes que te respeto desde antes de que intercambiáramos la primera palabra. Te admiraba por las películas, por la voz, por la manera de tratar a la gente sencilla. Y hoy te admiro aún más, porque hiciste lo que pocos hacen. Enfrentaste la mentira con la verdad. En público, aquí. La audiencia estalló en aplausos nuevamente. Pero Pedro solo movió la cabeza en una leve señal de agradecimiento, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Antonio esperó a que el ruido disminuyera. No voy a cantar una canción entera. No vine preparado. Pero... Y aquí sonrió de una manera tímida que pocas veces mostraba. Tampoco voy a salir de este escenario sin compartir una canción con este hombre. El público vibró. Pedro abrió los ojos con verdadera sorpresa. ¿Seguro, Antonio?, murmuró, fuera del micrófono. Seguro, respondió el charro, ahora con firmeza. Una estrofa basta, y entonces, sin arreglos, sin orquesta, sin ninguna preparación, Pedro Infante comenzó, con voz baja, pero impecablemente afinada. Yo soy el aventurero. Antonio respondió, casi al mismo segundo. El mundo me importa poco. Los músicos se quedaron paralizados, sin saber si debían acompañar. El maestro levantó la batuta, pero Pedro hizo un gesto rápido. No, déjenlo así, crudo, puro, como quien canta en una fogata de rancho a las 3 de la mañana. Y cantaron juntos. Dos voces distintas, la de Pedro, más dulce y redonda, la de Antonio, más firme y cortante, se encontraron en un espacio que parecía demasiado pequeño para tanto peso histórico. Era como escuchar dos versiones de México dialogando. El galán popular que conquistaba multitudes con una sonrisa, y el charro estoico que cargaba la seriedad de los viejos ranchos. Y en ese breve dueto improvisado, algo raro sucedió. El público no solo escuchó, fue testigo. Cuando terminaron la estrofa, no hubo aplauso inmediato. Hubo un momento de suspensión, como si toda la arena estuviera aturdida con lo que acababa de pasar. Entonces, como un trueno que cae de repente, toda la multitud explotó en un aplauso que hizo temblar el suelo. La gente aplaudía por encima de la cabeza. Otros lloraban. Algunos gritaban ¡vivan!, como si estuvieran en un desfile revolucionario. Era euforia, catarsis, redención. Pedro puso la mano en el hombro de Antonio y dijo, ahora solo para él, pero captado por el micrófono abierto. Gracias, compañero. Antonio respiró hondo. Gracias a ti por devolver a mi nombre la paz que intentaron quitar. Los dos hombres se quedaron lado a lado, mirando a la audiencia que parecía nunca querer dejar de aplaudir. En algún lugar distante, periodistas ya preparaban titulares apresurados. Productores intentaban imaginar cómo transformar ese momento en negocio. La radio XW probablemente ganaría o perdería algo con eso. Pero entre Pedro y Antonio, nada de eso importaba. Lo que importaba era la verdad que había sido dicha, la amistad que había sido reafirmada, la leyenda que, a partir de esa noche, ganaría un nuevo capítulo. Cuando Antonio salió del escenario, el público aplaudió nuevamente, como si se despidiera de un general tras una victoria moral. Pedro lo acompañó hasta la cortina,
donde intercambiaron un apretón de manos firme, silencioso, cargado de respeto mutuo. Y allí, lejos de los reflectores, Antonio dijo la frase que solo 2 o 3 técnicos escucharon, y que jamás salió publicada en ningún periódico. «Pedro, salvaste mi nombre hoy». «No», respondió Pedro, ajustando el saco. «Solo dije la verdad. El resto México lo entendió solo». Los dos se separaron allí, cada cual volviendo a su camino. Pero esa noche, mientras el público dejaba la arena hablando emocionado sobre lo que había visto, una certeza se estableció entre todos. En ese escenario, 2 figuras no habían cantado solo por cantar. Habían hecho historia, y la historia verdadera no se deshace. Nunca.